Hola a Buenos todos, buen días, día. bienvenidos. Hola. Ahí esperamos a que se vacíe la sala de espera. Terminamos de dar acceso e iniciamos. Irene, ¿te parece que empecemos? Sí, podemos empezar. Bueno, entonces sí, les damos la bienvenida a esta segunda actividad que proponemos desde el Foro KIDMA, el foro que reúne a los directores de las escuelas judías de América Latina y que nos reúne en función de fortalecer la misión y visión de cada una de nuestras escuelas, que no es otra que fortalecer a la comunidad judía en su totalidad. Esta segunda actividad es la propuesta de la Comisión de Transformación Educativa que trabaja dentro del foro, que a su vez trabaja en diferentes líneas como ser la retención, la matriculación, el mejoramiento de nuestras instituciones en los distintos aspectos que hacen al quehacer institucional. Así que bueno, les damos la bienvenida, es un gran placer recibirlos a todos aquí y le doy la palabra a Ariela como facilitadora de la Comisión de Transformación Educativa del Foro KIDMA. Ari, adelante. Bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos y la verdad que quienes la conocemos es una emoción enorme tener con nosotros hoy a Carmen Pellicer. Voy a presentarla, creo que todas las palabras van a ser cortas para presentar a una grande de la pedagogía en este momento. Eh, Desde el Comité de Transformación Educativa venimos inaugurando espacios con personalidades que nos ayuden a pensar y, como venimos diciendo, a crear un lenguaje común de lo que significa la transformación hoy en día y cómo encarar esta transformación en nuestras instituciones. Le pedimos a Carmen que trabajara sobre el modelo Rubik, que es un claro modelo de intervención por diferentes dimensiones dentro de una institución. Y hay algo que, bueno, acá está presente también mi compañera de ruta, Andrea Casanet. Junto con Andrea hemos conocido a Carmen y creemos ambas que la Fundación Trilema tiene una manera de pensar la transformación tan clara y tan posible de operar y hacerlo realidad, que no queda en las dimensiones de la reflexión, sino que traspasa todas las barreras de la reflexión hacia la concreción en el campo de trabajo y en el campo real, desde la formación docente, desde la organización del centro, desde las miradas de la personalización de los alumnos, las metodologías, la evaluación, la manera en la que la Fundación Trilema piensa las transformaciones, creo que va a ser de un enorme enriquecimiento para todos nosotros. Voy a presentar a Carmen en algunas pocas palabras porque es un honor tenerla con nosotros. Carmen es pedagoga, escritora y la directora de la Fundación Trilema en España. Es una de las voces en este momento más influyentes en el ámbito de la innovación educativa, con una trayectoria que combina la reflexión teórica con la práctica transformadora en las escuelas. Ha trabajado como asesora de centros en múltiples países y es autora de numerosos libros sobre pedagogía, liderazgo y cambio educativo. Desde la Fundación impulsa proyectos de formación docente, transformación de escuelas y producción de materiales innovadores, siempre con la mirada puesta en el aprendizaje profundo, inclusivo y significativo para los estudiantes. Carmen entiende la educación como un espacio de crecimiento personal y colectivo, capaz de formar ciudadanos libres, críticos y solidarios. Es un privilegio contar hoy con su presencia para que comparta con todos nosotros su visión y su experiencia, y ojalá sea también de enriquecimiento para todos nosotros. Carmen va a exponer más o menos 1 hora y cuarto y después, junto con Andrea, vamos a recolectar las preguntas y Andrea va a manejar la conversación al cierre de este encuentro. Carmen, nuevamente un lujo, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ariela, Andrea.
los que nos conocemos acá en España. Espero que pronto al resto también haréis esta excursión que llevamos posponiendo para poder compartir y conocer nuestra experiencia en España o en algún otro de los países en los que trabajamos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo he preparado varias partes en la presentación y sobre todo, evidentemente, el modelo de cambio de la fundación, pero voy a pensar que la mayoría de ustedes no van a usar el modelo. Entonces voy a intentar a la vieja usanza hacer algunas moralejas que son útiles, aunque ustedes no tengan nuestro modelo o jamás vayan a tenerlo, ¿no? Un poco también entiendo que la mayoría de ustedes están en un puesto de dirección o de responsabilidad en las escuelas y por lo tanto voy a hablar de compañero a compañero, de directora a director o directora, pues de todas esas preocupaciones, ¿no? Hoy es el primer día acá en España, empezamos hoy las escuelas, hemos tenido las reuniones de profesores, hemos tenido bajas, embarazos inesperados, personas que se han ido, otras que han llegado, denuncias de papás y mamás por el uso de los celulares, un problema. Entonces, llevo apagando fuegos desde hace como 8 horas, así que hablar a directores es como, tengo ganas de llorar. ¿No? Pero bueno, quizá esa sería mi primera clave del cambio, ¿no? La importancia que tiene encontrar la pasión y el propósito cuando uno decide generosamente apostar por dirigir un proyecto educativo. Uno pequeño, que puede ser en la clase, uno más grande, que es cuando uno dirige una institución o una red, como es el caso de ustedes, que entiendo que trabajan más o menos en red. Hablaré un poquito también de la importancia que esto tiene hoy en día en los procesos de transformación. Así que es cierto que voy a compartir el modelo, pero quizá un poco el foco será que pueden ustedes copiar del modelo y llevarse a sus experiencias. Como ha dicho, entiendo que irán poniendo las preguntas en el chat e intentaré después recoger el máximo posible. Voy a compartir la pantalla. Las fotografías son todas de escuelas que llevan el modelo en este momento. A ver si consigo proyectar. Sí. Si hay algún problema, me interrumpís con la presentación, como a veces se atasca en el Zoom. Em, las fotografías decía que son todas de alumnos y alumnos. Aquí en España es un tema muy delicado, entonces sí les ruego que luego no cuelguen en internet por lo menos las capturas de pantalla que llevan fotografías. Acabamos de tener un problema importante aquí con algunos papás. Entonces es verdad que tenemos permiso para uso educativo, pero solo para uso educativo, no para promocionar. Bien, hemos puesto escuelas trilema, escuelas de transformación o transformación y foco. Quizá una palabra muy rápida sobre quién es hoy la Fundación. Somos alrededor de 400 profesionales, la mayoría profesores, pero también tenemos dentro de la Fundación 6 grandes áreas. Tenemos algunas residencias universitarias, tenemos un área importante de investigación en salud, trabajamos con más de 60 hospitales en cuidado remoto de pacientes y tenemos 3 escuelas de auxiliares de enfermería, dependencia de todo el área del cuidado y la salud. Y tenemos también proyectos de cooperación, tenemos un centro de creación de recursos digitales y en papel, de creación de contenidos, editamos muchos libros de texto, en fin, hacemos muchas otras cosas. Y hacemos muchas cosas, unas porque creemos en ellas y otras porque creemos, y aquí mi primera clave, que las escuelas hoy caminan a convertirse en ecosistemas educativos, que ya no se limitan, al menos en nuestro caso, a dar las clases obligatorias o la educación obligatoria, sino que hoy necesitamos generar ecosistemas de aprendizaje mucho más complejos y más con el desafío que está suponiendo hoy la tecnología y la inteligencia artificial y la necesidad hoy de que desde la escuela podamos proveer de otro tipo de experiencias enriquecedoras para el desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes o jóvenes que se confían a nuestras instituciones. Por eso esa idea de ecosistema de aprendizaje nos ha llevado a hacer muchas iniciativas y a hacer provocar muchas experiencias en muchos lugares del mundo. Y por supuesto, la Fundación nació en el año 98 y nació con la vocación de dar formación de profesores, capacitación docente,
Hoy facturamos alrededor de 8.000 horas cada año de formación en muchas instituciones, tanto universitarias como de educación obligatoria y educación formal, online aproximadamente un 30% y el resto presencial. Y eso pues lleva a que tengamos un conocimiento en terreno de muchas realidades educativas. Esa sería como mi segunda clave, ¿no? El que cuando uno genera o quiere que un modelo, como el modelo hoy, el modelo Trilema, modelo Rubik, que es la metáfora que utilizamos para describirlo, debe ser lo suficientemente flexible para encarnarse, encardinarse en realidades muy dispares. Tenemos escuelas en nuestra red, la red de escuelas que aprenden, alrededor de 100 escuelas ya en muchos lugares. Hemos trabajado en proyectos en América Latina, pero acá el mapa está un poco anticuado porque estos últimos meses se han unido algunas escuelas más, alrededor de 100 colegios en diferentes países y en realidades muy distintas, que es donde yo quería ir a parar. Han entrado escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas muy ricas, escuelas muy pobres, escuelas en la selva africana y escuelas en el centro de Bogotá. Son muy diferentes sus realidades y por eso el modelo es un esqueleto que necesita cobrar musculatura allá donde, bueno, pues en la institución donde ese modelo se implanta. Y esto quiere decir que hay que hacer un ejercicio como líderes, ¿no? Sería esa clave, un ejercicio como líderes para discernir qué es lo que en mi escuela puede aportarme para sintetizar mi propio modelo, mi propio itinerario de cambio. No un modelo, sino más de cada modelo, cómo eso se incardina en mi realidad. Nosotros hacemos muchas auditorías, cientos de horas cada año de auditorías de escuelas de muchos modelos, ¿no? Y quizá el ejemplo que seguro que ustedes conocen bien es el bachillerato internacional. Es un modelo, quizá es un ejemplo de un modelo bastante cerrado, donde hay que ser muy fiel a prácticamente todo, desde la formación del profesorado hasta el diseño curricular y quizá modelos mucho más abiertos en el otro extremo. Para que ustedes se sitúen, pues podría ser lo que hoy se llaman las escuelas Montessori, que están teniendo muchísimo éxito a nivel internacional, pero que realmente debajo no es un modelo, sino una filosofía educativa que después pues colorea de alguna manera los proyectos educativos de escuelas muy dispares. Lo digo porque vean ustedes como un abanico enorme de hasta dónde podemos hablar. Cuando hablamos de un modelo educativo, de una transformación hacia un modelo, pues estamos hablando de un concepto tremendamente multisémico, ¿no? Y que necesitaríamos un poco definir qué es lo que nosotros queremos. Debajo tienen algunos de los premios que hemos logrado. Bien, sin entretenerme mucho en las introducciones, directamente el modelo Trilema, el modelo de transformación, fundamentalmente hoy descansa en una red de escuelas que compartimos desde esa diversidad, esas 6 caras, esos 6 grandes elementos, con un modo de hacer. Es decir, son como 6 itinerarios de transformación que van por caminos distintos, pero llegan o pretenden o focalizan en el derecho a la excelencia educativa de cada niño y cada niña del planeta. Especialmente, y esa coletilla la solemos añadir, de aquellos cuyo punto de partida es la vulnerabilidad, es decir, son más vulnerables. Es un proyecto con una gran vocación social y desde luego con una base importante de inclusividad. ¿Qué hacemos? Pues básicamente cada modelo educativo, yo viajo mucho, he visto escuelas en más de 40 países, he visto escuelas muy buenas y escuelas tremendamente malas. Entonces, cada proyecto también tiene como su acento, ¿no? Bueno, pues el modelo Trilema para nosotros lo más importante son los profesores y tampoco tenemos muchos recursos económicos, las escuelas son muy precarias, muchas de ellas, y realmente nuestra fortaleza es que somos capaces de transformar a los profesores que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Como yo a ustedes no les conozco y la pantalla tampoco ayuda mucho, no sé si ustedes pueden elegir su profesorado o muchas veces tienen que conformarse con el profesorado que hay
o con el que llega, ¿no? Y no pueden ustedes despedirlo, como nos ocurre acá en España. Entonces, evidentemente, cuando uno diseña un proceso de transformación, tiene que hacerlo con sus barcos. Yo siempre digo que el cambio se hace con las naves que uno tiene, con los barcos que uno tiene y no con los que le gustaría tener. Ese es el secreto de una transformación. Si uno se instala en la añoranza de que no tiene los recursos suficientes, no tiene la tecnología necesaria, o sus profesores no son lo buenos o lo profesionales, o los salarios no son lo suficientemente altos, si uno se instala en llorar, pues evidentemente el cambio no se produce. Y eso nos ayuda a transformar las escuelas y transformar también y optimizar de forma muy creativa los recursos, ¿no? Bien, esto sería un poco la introducción y paso al siguiente punto, y es cuál es la siguiente clave, ¿no? De cambio que a mí me gustaría compartirles. Bien, nosotros llevamos, la Fundación va a cumplir pronto 27, 28 años, y es verdad que los primeros años hemos hecho mucha capacitación, hemos viajado mucho, hemos probado muchas cosas, hasta hace 13 años que tuvimos nuestras primeras escuelas en propiedad, y entonces eh, pudimos tener nuestra escuela donde pudimos probar muchas de las cosas que veíamos en otros lugares, ¿no? Y quizá uno de los riesgos que tienen los movimientos de innovación a nivel internacional es que muchas veces dependen más del marketing y de la moda que realmente de su eficacia en el contexto educativo en el que cada uno se mueve, y que todo no es exportable. Y lo que hacen en Finlandia, que hace mucho frío y no hay nada que hacer, no funciona igual en Argentina o no funciona igual en España o en Uruguay. Y lo que hacemos en España no funciona necesariamente en sus países, o lo que hacen en sus países no funciona posiblemente acá. Y lo que a lo mejor hace su escuela vecina no es la misma realidad que tienen ustedes. Entonces hay una cierta fascinación en los últimos 15 años posiblemente, y mucha presión también internacional, las pruebas PISA, la presión mediática, que las familias cada vez son más exigentes, no sé, en sus realidades, pero acá, bueno, pues los papás ya no se conforman con cualquier cosa, ¿no? Entonces es fácil caer en la tentación del cambio por el cambio. Entonces y ahora cuál es el próximo factor de inestabilidad, es la IA y la tecnología. Estamos embarcados en un debate nacional acá en España, en Madrid. Estos días pasados nos acaban de prohibir el uso de las pantallas totalmente en las escuelas. No solo en las escuelas, nos han prohibido mandar deberes, homework, a las casas que requieren el uso de una computadora. Esto ha armado un follón enorme. Un poco movidos por el miedo. Sin embargo, otras partes de España han tomado la decisión contraria. Hay escuelas que habían apostado por digitalización total y de repente se encuentran esta semana comprando libros de texto a la antigua usanza, corriendo porque no pueden ya usar las computadoras. La pregunta no es cómo vamos a afrontar la próxima crisis de mañana. La pregunta es cómo hacemos un modelo que realmente eduque personas de forma integral, holística, preparada para un futuro que hoy no conocemos, como dice bien uno de nuestros grandes amigos y gurús, David Perkins. Educamos para un mundo desconocido, seguro que esta frase ustedes la han escuchado muchas veces. Y antes de embarcarnos en ese proceso, pues hemos trabajado muchos años en distintos aspectos que luego cuajarán en los 6 factores de cambio de Rubik. Y les pongo en pantalla este estudio que lo hemos hecho para el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Lo hicimos hace un par de años, durante 2 años. Estuvimos analizando cuáles eran los modelos de cambio, fundamentalmente curricular, pero de sistemas eficaces que habían conseguido una transformación eficaz en 23 países diferentes. ¿Y qué era lo que tenían en común? Ustedes pueden descargar el estudio de nuestra página web o de la página del BID. El capítulo 2 es al que yo me refiero, que es al que he dirigido yo. Y no voy a entretenerme, pueden ustedes leerlo, pero sí me interesa un poco la tercera clave de esta tarde, o de esta mañana, creo que allá en Uruguay, ¿no? Es por la mañana. Entonces, es la importancia de que cuando uno genera un modelo, dibuja un modelo de cambio, de transformación, debe ser sistémico. Debe ser sistémico quiere decir que es un puzzle y sin todas las piezas no encajan, el cambio no funciona.
Si yo quiero que una escuela, un microsistema o un macrosistema, modelos de país, se transforme, en el estudio que hicimos, pues bueno, observamos todos esos factores que tienen ustedes en pantalla, básicamente en cinco categorías. Hay que cambiar el currículum, hay que cambiar los sistemas de evaluación y acompañamiento, hay que cambiar la calidad de la docencia, hay que cambiar la gobernanza de las escuelas, la estructura de gobernanza del sistema educativo y el rol que cumplen los distintos agentes en ese sistema educativo. Y por último, hay que poner dinero, hay que poner, no sé si es plata que le dicen allá, ¿no? Pero no solo es la plata, no solo es el dinero. Ustedes conocerán bien también los informes McKinsey, que nacieron precisamente porque la OCDE se planteó qué pasaba que si habíamos invertido en 10 años más que en prácticamente 10 siglos en los sistemas educativos internacionales, los resultados no eran necesariamente los deseados. Y no era verdad que los países que más invertían obtenían mejoras más radicales. A veces países que invertían mucho menos o áreas del mundo que invertían menos lograban mejores resultados. Todo no está en tener muchos recursos. Y por eso este estudio, que nos ayudó también un poco a consolidar esos principios de nuestro modelo, da esa clave. No puede faltar un repensar y tomar decisiones inteligentes sobre esos 5 aspectos que tienen en común, ya les digo, 23 sistemas educativos que pueden ser como una región, como es el caso de Gales o de Massachusetts, o puede ser países completos, o puede ser etapas en un país determinado, que por distintas razones nos parecieron que los logros eran particularmente interesantes. Por eso esta clave del cambio es importante. Cualquier modelo, cualquier proceso, que usted se plantee que sea una escuela pequeña y usted sea el director o la directora y se plantee como punto de partida la insatisfacción ante lo que ustedes tienen, antes de empezar a hacer un montón de cosas, hay que sentarse a reflexionar y a diseñar un modelo que sea sistémico, es decir, que toque los centros neurálgicos de su escuela. Y a partir de ahí, pues nosotros hemos elegido esos 6 puntos neurálgicos que componen lo que nosotros llamamos nuestro modelo Rubik y que hoy ya hemos validado en estos últimos, especialmente en estos últimos 7 años, pero en estos últimos 5 años hemos hecho varias validaciones bastante exhaustivas del impacto que el modelo tiene en la mejora de varios de los aspectos del aprendizaje de nuestro alumnado y luego les explicaré algunos de ellos. A mí me gusta, ustedes quizá hayan oído esta metáfora, por eso le llamamos Rubik un poco coloquialmente, porque yo siempre explico que cuando uno va a resolver el cubo Rubik, intuitivamente la primera vez va a hacer un color, hace el rojo. Y entonces si ustedes ya tienen el rojo y quieren hacer el verde, el rojo se deshace. Y si ya tienen el rojo y el verde y quieren hacer el amarillo, pues entonces es imposible, ¿no? Y si ustedes han visto a los alumnos que hacen el Rubik corriendo, mueven todos los colores a la vez. Bien, a mí esta metáfora me sirve para cómo se diseña un modelo de cambio. Y es que si ustedes quieren que una escuela mejore, tienen que tocar al menos estos 6 elementos a la vez. Esto no es negociable, ¿no? Y yo digo siempre que hemos aprendido mucho más posiblemente de los procesos que han muerto, que han salido mal, que de los que han salido bien. Entonces, hemos aprendido también que cuando falta una intervención en alguna de estas caras, pues el modelo llega un momento, o el proceso de mejora o de calidad llega un momento que cambia, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos elementos? Voy a decir un poco, voy a relatar algunas de las decisiones y de los elementos que utilizamos o que revisamos en los distintos lugares. Insisto que son ya 100 escuelas de realidades muy diferentes, ¿vale? Me sirve esto o quiero hacer hincapié en esto porque el primer elemento evidentemente es el currículum. Hoy en la innovación que yo digo de Twitter, ¿no? Hay mucha fascinación con la tecnología y con las metodologías, pero hay una primera reflexión muy importante. ¿Qué creo que es esencial que mis alumnos aprendan, ¿no? Y eso significa una reflexión de lo que nosotros llamamos el mapeo curricular,
Tienen ustedes fotos, por ejemplo, en Costa Rica, donde en varios colegios, en las pizarras, los profesores fueron poniendo y pegando todos los contenidos de todas las disciplinas para encontrar las claves de la interdisciplinariedad, por ejemplo. Pero una reflexión importante de cuáles son los ejes del conocimiento, qué es lo que mi país, el currículum nacional de mi país, que muchas veces es bastante reiterativo, a veces obsoleto, a veces está lleno de repeticiones. No sé exactamente de cuántos países están ustedes conectados, pero hemos trabajado con varios gobiernos en México, en Argentina, ahora hemos empezado un proyecto grande en Ecuador y en Brasil. Eh, los currículums nacionales suelen ser herederos de muchos bueno, pues de las historias, ¿no?, educativas que cada contexto cultural tiene. Entonces, necesitamos que la escuela, que el equipo docente, el equipo de maestros y de maestras y de profesores, reflexione sobre qué es esencial que mi alumno aprenda, ¿no? Y esto, que parece baladí, lleva su tiempo y nos hace reorganizar y agrupar los contenidos disciplinares en ejes del conocimiento y también ordenar la relevancia de ese contenido, que nos va a permitir distintos grados de profundidad en función de cada uno de nuestros grupos, alumnos y contextos. Una vez mapeas el currículum de un país o de una región, empiezas a ver los agujeros. Es decir, ¿qué es lo que mi país o mi currículum nacional no me parece que es suficiente? O que en mi escuela yo quiero darle mucho más peso. Un ejemplo claro y fácil es el tema del inglés, ¿no? Hay como una obsesión internacional porque los alumnos aprenden inglés. Entonces, yo he visto escuelas donde los alumnos tienen 8, 10 horas de inglés a la semana. No aprenden mucho más de otras cosas, pero inglés aprenden, ¿no? Ustedes decidan si es aprender inglés lo más importante en este momento que estamos viviendo, o si hay otro tipo de aprendizajes que son esenciales, ¿no? Las escuelas tenemos nuestro acento. Entonces, nosotros en nuestras escuelas tenemos una apuesta muy fuerte por el pensamiento crítico. Después les comentaré. Nosotros hemos hecho todo un modelo de trabajo. Yo he dirigido la cátedra de investigación sobre inteligencia ejecutiva en la Universidad de Nebrija durante casi 10 años con José Antonio Marina, y hemos desarrollado un modelo de entrenamiento de funciones ejecutivas que permeabiliza todo el trabajo que hacemos con los alumnos, que estimula la memoria, la metacognición, etcétera, porque creemos mucho en nuestras escuelas de la importancia de estimular el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento riguroso, esos tres pilares en una era de transformación tecnológica y ética como la que estamos viviendo. Aprender a pensar es una asignatura, en nuestro caso, que todas las semanas una hora a la semana, desde los 3 hasta los 16 años, nuestros alumnos hacen de forma explícita, pero que luego de forma transversal se incorpora en el resto de las áreas. Tenemos una apuesta fuerte por el plan lector. Para mí es muy importante que los niños lean. Tienen que leer un mínimo de 30 libros cada curso escolar, con todas las evidencias que hemos preparado para que los niños puedan reportar lo que esas lecturas va construyendo en su forma de ver el mundo. También Ay, perdón. También tenemos una hora de escritura creativa para que narren y aprendan a verbalizar un poco todo ese mundo interior de la mente y aprendan a construir discurso racional sofisticado. Tenemos un modelo de tutorías verticales donde los alumnos se agrupan de una forma distinta. Tenemos proyectos propios, Fluye, que fue un proyecto que ganamos un premio internacional hace ya 6 años y que es un modelo de entrenamiento de hábitos saludables y de inteligencia emocional para la competencia vital europea, que tiene 9 indicadores de aprender a vivir, muy interesante. Tenemos un proyecto que se llama Drita, donde trabajan con un eje vertical de método científico, 50 horas lectivas cada año escolar en todos los cursos, donde con los pasos del método científico trabajan proyectos STEM, tienen proyectos de emprendimiento social. Con la Fundación Princesa de Girona, con la Casa Real, llevamos muchos años, hemos hecho un modelo que combina el aprendizaje de servicio con el emprendimiento y la proactividad. Y así podría ir diciéndoles, ¿no? Muchas iniciativas, pero la clave que me gustaría dejarles a ustedes es que el currículum es de la escuela, no es del gobierno, ni del ministerio, ni de la ley educativa, ni del libro de texto, ni de la plataforma que ustedes les vendieron.
el currículum es la decisión más importante que ustedes tienen. ¿Qué es esencial que mis alumnos comprendan en profundidad? Y esa decisión debe compartirse con los profesores y es un poco uno de los grandes pilares de cualquier programa educativo. Si yo ya sé que es esencial que mis alumnos comprendan, la segunda cara de Rubik es fácil. ¿Y esto cómo se enseña? Y aquí viene pues todo el replanteamiento de las metodologías activas del aprendizaje, combinadas también, evidentemente, hoy y cada vez más con el uso de la tecnología, pero no solo ni principalmente. Y esto un poco he puesto ahí en el texto, ¿no? Conseguir aulas vivas y emocionantes, donde la curiosidad y la motivación combinen con el rigor y el esfuerzo, ¿no? Y eso supone entrenar a los profesores en muchas y muy variadas maneras de dar clase. No hay también un cierto fetichismo a algunas metodologías, eh, pero al final se trata de tener, nosotros hablamos de los 4 cajones, ¿no? Tener en la mente 4 cajones bien llenos y en cada cajón una tipología de estrategias. El primer cajón son muchas estrategias que nos permitan manejar uno de los factores claves del aprendizaje, que es la interacción social. En el segundo cajón son las metodologías de producto. ¿Qué hacen los alumnos a lo largo del día todo el tiempo? Y metodologías de producto puede ser un examen, o puede ser un PowerPoint, o puede ser una maqueta, o puede ser un mapa mental. Hay muchas cosas. ¿Qué hacen? ¿No? El tercer cajón es cómo activo el pensamiento profundo. ¿Qué están pensando mientras hacen o dibujan o montan el PowerPoint? ¿Cómo me meto dentro de sus cabezas? ¿No? Y el cuarto cajón es cómo consigo que el aprendizaje sea valioso, cómo selecciono aquellos aspectos del currículum o de la vida que creo que son más esenciales para su crecimiento. Y ahí, pues evidentemente tenemos también nuestras preferencias, somos muy conocidos y de hecho un porcentaje muy grande de la capacitación que damos es el ABP, aprendizaje en proyectos. Llevamos ya muchos años con un modelo que combina muchas fuentes de proyectos que vienen de distintas escuelas. Luego, si quieren, en el diálogo puedo matizar un poquito más. Muy probado, muy curricular y de modo que nosotros hemos globalizado el currículum en proyectos interdisciplinares, aproximadamente un 50% del currículum de primaria y el 80% del currículum de secundaria se trabaja de forma interdisciplinar y globalizada. Supongo que muchos de ustedes lo estarán haciendo, lo habrán visto de distintas maneras. Yo suelo poner el ejemplo de los proyectos STEM o STEAM, según el país, que bueno, han consolidado ya esta visión de que trabajar conjuntamente las ciencias, la tecnología, las matemáticas y el arte es muy productivo. Pues, ¿qué pasaría si hiciéramos esto en las humanidades, ¿no? ¿O qué pasaría si hiciéramos esto en las artes y todo el tema del desarrollo corporal? Entonces, hemos articulado, ¿no?, el ABP combinado con un currículum globalizado. Bien, voy a ir un poco más ágil para que tengamos tiempo del diálogo. La tercera cara de Rubik es cómo cambiamos la evaluación. Yo creo que Ariela o Andrea, que creo que han visitado nuestras escuelas, creo que es de lo primero que se ve es el cambio en la cultura de evaluación. Que no la entendemos como medir el logro de los alumnos, sino como acompañar el proceso de forma que lleguen cada uno de ellos a su nivel óptimo y único de desarrollo. Y esta máxima, que parece una teoría, supone un cambio enorme en la cultura de evaluación. Nuestros alumnos están muy acostumbrados desde bien pequeñitos, ahí tienen un niño con TEA que se monta su horario directamente, que seguro que están familiarizados con esto, o cómo hacen una coevaluación de los equipos en la clase de 4 años de Soria y cómo ponen el rojo o el amarillo a sus compañeros, ¿no? O cómo trabajan las metacogniciones iniciales, las intermedias, las finales, las reflexiones metacognitivas en cada ruta de aprendizaje, en cada estación. Verán ustedes mucha reflexión que pasa el eje de la evaluación, de la heteroevaluación, es decir, de la que hace el adulto sobre el alumno, a la autoevaluación. Es lograr que cada alumno genere tensión de mejora personal y sea capaz de ser crítico de forma positiva sobre aquello que aprende y aquello que hace. Dentro de todas las herramientas enormes de evaluación que gastamos y que usamos, por supuesto destacan los portfolios del aprendizaje, que para nosotros son verdaderos álbum de fotos, ¿no? Yo siempre digo, un examen es una foto de un niño,
5 exámenes en un trimestre, son 5 fotos de un niño. Un portfolio es un álbum de fotos que contiene al cabo del año más de 300 evidencias de cómo aprende ese alumno. La cultura del portfolio de aprendizaje que ellos realizan y del cual la mayoría están tremendamente orgullosos, nos permite también acreditar y evidenciar la evolución de cada alumno. Ya siempre digo que evaluamos para acompañar, no evaluamos para medir, ¿no? La medida es como la puntita de ese iceberg. Dentro de las muchas cosas que hacemos, tenemos unas evaluaciones, las sesiones de evaluación que son habituales, entiendo que en sus países también, donde todos los profesores nos reunimos para hablar o ver cuáles son los resultados trimestrales o finales de cada alumno. Tenemos una sesión intermedia, es decir, entre cada una de las evaluaciones, tenemos sesiones intermedias donde no nos preguntamos qué ha hecho el alumno, sino que la pregunta es ¿qué hago yo para que este alumno mejore? Y es una reflexión sobre la intervención docente sobre ese alumno. Entonces, la combinación de la evaluación del alumno con la evaluación intermedia que me permite preguntar qué medidas vamos a tomar para que este alumno no se hunda, eso va cambiando también la cultura de la escuela y la visión que se tiene sobre la evaluación. Esto nos lleva a otro de los elementos más clásicos nuestros, que es las celebraciones del aprendizaje, es como llamamos a las evaluaciones de los proyectos. Es un día cada 6 semanas donde la escuela se abre, participan los papás, las familias, los vecinos, invitados, donde pueden ver todo lo que se han hecho esas 6 semanas, que no ha salido a casa. Nuestros alumnos trabajan fundamentalmente dentro de la escuela por muchas razones y la celebración del aprendizaje es en positivo, ¿no? Y cada alumno celebra lo que ha hecho. Unos celebran que han hecho 100 y otros celebran que han hecho 20, pero todos celebran lo logrado, ¿no? Y eso también va generando una complicidad con las familias muy interesante que si quieren luego podemos desarrollar. La cuarta cara de Rubik es la personalización, es decir, ya tenemos currículum, metodología y evaluación, ese trípode que es común en todo el planeta. Y el siguiente paso para mí es uno de los grandes desafíos de la innovación en este momento. Y es cómo, a pesar de tener un sistema perfecto y a pesar de tener la escuela de nuestros sueños, después tengo que hacer un traje a medida para cada uno de los alumnos, ¿no? Como si fuera un sastre. Y cómo flexibilizo la organización y cómo soy capaz de diagnosticar y conocer a cada uno de mis alumnos para llegar a cada uno de ellos en función de sus circunstancias. Nosotros tenemos muchos alumnos con necesidades educativas especiales, tenemos algunos alumnos, tenemos algunas escuelas con unos porcentajes que superan el 70%. Y esto nos lleva a hacer una reflexión siempre muy profunda sobre cuál es el eje sobre el que tenemos que hacer ese diagnóstico y ese conocimiento del alumnado. Por eso la tutoría, antes la mencionaba, es fundamental. Las asambleas matinales son fundamentales. Todas las mañanas tenemos asamblea con el tutor. 2 veces a la semana hay una asamblea de etapa. Tenemos una hora lectiva con un programa, además toda la fundación, todas las escuelas la tienen a la misma hora, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con lo cual a veces hay conexiones interescolares y nos permite semanalmente ganar tiempo de calidad con el tutor para hacer muchas cosas que no son de los currículums oficiales, sino que tienen mucho más que ver con esa visión de la educación integral. Ya les he mencionado de pasada lo importante en personalización, que para nosotros son las funciones ejecutivas, pero no solo para nosotros. Tienen ustedes ahí un panel de una de nuestras escuelas de primaria. Es importante que nosotros conozcamos cómo funciona la mente de cada niño, pero es mucho más importante que cada niño comprenda cómo funciona su mente, que es distinta en cada uno de ellos, y aprenda cuáles son las estrategias que le ayudan a aprender mejor y vaya cobrando conciencia y autonomía de aprendizaje. Por eso hemos hecho una apuesta muy fuerte por las estaciones de aprendizaje. Todas las instrumentales en primaria se trabajan por estaciones, con rutas personalizadas. Cada alumno recibe una hoja de ruta cada 2 o 3 semanas y en esa hoja de ruta tiene paradas obligatorias, paradas voluntarias, estaciones opcionales, recursos a distintos grados de dificultad, entre 3 y 5 niveles de dificultad en cada estación. Hemos hecho en estos años un esfuerzo enorme por generar aulas que permitan esa personalización en todos los factores que condicionan la diversidad de nuestras escuelas. Por supuesto que la IA nos está ayudando, pero insisto que es una herramienta al servicio de la inteligencia docente y no al revés.
Bien, esto lleva a las dos últimas caras que ya son las... Yo digo que estas cuatro primeras, las escuelas, tenemos muchos profesores amigos de la Fundación que no están en escuelas de la red, pero que sí generan muchos cambios dentro de su clase. Pero, y esta sería otra clave, si ustedes quieren un cambio de una escuela, toda la escuela cambia a la vez. No podemos permitirnos que solo algunos profesores entusiastas o motivados sean los iniciadores del cambio. Es preciso decisiones de autoridad que generen y que movilicen a toda la escuela a la vez. Y esto supone repensar la organización de la escuela, repensar desde los espacios, los tiempos, los recursos, las bandas, cómo hacemos los horarios. Hemos estado en Argentina, este año he estado 3 veces con un grupo de escuelas rehaciendo todos los horarios, rompiendo muchas de las barreras que a veces las escuelas se autoimponen, ¿no? Con miedo a veces por la inspección educativa, por lo que marca la administración, ¿no? Yo siempre digo, aunque me he metido en algún lío por ello, que una de las competencias más importantes de un buen líder educativo es saber engañar bien a la inspección educativa y a la administración, ¿no? Y proteger de burocracia a su equipo. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero que requieren mucha flexibilidad y mucha autonomía, ¿no? Y luego cómo gestionamos el tiempo lectivo, que es un tema, el tiempo no lectivo, perdón, todo el tiempo que pasan los niños en la escuela que no están dando clase como sí, y eso requiere también pues, optimizar muchos recursos. Por supuesto, tenemos un trabajo muy importante en la gestión económica, la gestión de los recursos humanos, la gestión de los conflictos que se producen a veces laborales, etcétera, etcétera, y el trabajo también de generar alianzas y trabajo en red con el ecosistema local, ¿no? Y esto también para muchas escuelas nos está permitiendo generar otras alternativas en colaboración pues, con el ayuntamiento, con asociaciones de papás y mamás o culturales, con ONGs, etcétera, etcétera. Y por último, todo esto requiere la última cara, que es fundamental, para mí muy importante, que es el liderazgo, ¿no? Que no es solamente aquello que descansa en el equipo directivo. Yo siempre digo que el liderazgo es como la savia de las plantas, que vertebra la organización, que tiene que empoderar y hacer cada vez más fuerte a los que son más importantes, que son los docentes. Y eso pues supone el que bueno, pues ustedes tengan una parte que tenga que ver con el equipo directivo hacia adentro y una parte que tiene que ver con cómo ustedes se empoderan o capacitan o fortalecen, ¿no?, a los profesores. Dentro de esta cara de liderazgo, aquí voy a entretenerme un poco más, creo que hay algunas cosas que son fundamentales. La primera es tener un modelo de desarrollo profesional docente, de crecimiento profesional. ¿Cómo van a hacer ustedes que sus profesores sean mejores profesores el lunes a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1? Es decir, es un modelo de desarrollo que tiene que generar procesos de mejora personal autónoma. Es decir, ustedes no pueden esperar que sus profesores funcionen bien cuando ustedes los vigilan, porque eso no es sostenible en una escuela. O cuando se inicia un proceso de innovación o se implanta un modelo nuevo. No sé si nosotros hemos tenido modelos, si ustedes conocen, Entusiasma, Tanco, en fin, modelos o materiales o sistemas. Ahora se ha puesto muy de moda aquí en España Innovamat, aunque nosotros tenemos otra cosa distinta, pero entonces uno espera que los profesores lo enseñan, los forman, les da los recursos, pero cuando se da la vuelta vuelven a hacer lo de antes. O cuando cierran la puerta de su aula, hacen lo que han hecho siempre. Entonces, ustedes necesitan desarrollar un modelo de DPD, que llamamos nosotros de desarrollo profesional docente, que les haga autónomamente comprometidos con el cambio. Y eso pues no está reñido con los modelos tradicionales de formación, los cursillos, las conferencias, en fin, estas cosas que hemos hecho tantas y tantas y tantas miles de horas que hemos hecho y que luego no han tenido un impacto real en la transformación de las escuelas. Los modelos de desarrollo profesional evidentemente parten primero de un diagnóstico. Hemos hecho una plataforma, ustedes tienen una versión en abierto que pueden utilizar tranquilamente, el ePortfolio, con 100 indicadores de mejora personal que permite colgar evidencias de logro. No, o sea,
hemos desarrollado 10 estándares internacionales validados por 7 universidades europeas, en las cuales hemos trabajado varios años, que se despliegan en muchas preguntas que el profesor puede hacerse a sí mismo, pero lo que pedimos de evidencia, y quizá hace esto un poco distinto a lo habitual, es que lo que pedimos es que si yo digo que soy estupenda haciendo estrategias de pensamiento, cuelgue la foto de un trabajo de mi alumno, no mío. No cuelgue yo el dibujito que hice o la infografía que me hizo ChatGPT de la estrategia de pensamiento. Cuelgue la evidencia de mi alumno, el desmotivado, el que no había manera, el que suspendía mi materia años seguidos y que de repente desde que hace un mes que empecé a implementar esto, su logro sube. Es decir, la mejora. A ver, el éxito de la formación del profesorado está en la mejora de los resultados de los alumnos. Y entonces, ese cambio de chip es una de las cosas que nos está permitiendo también la plataforma de evaluación docente. Otra de las claves en liderazgo que para nosotros es importante es el tema de la red. No, no somos buenos porque seamos estrellas. ¿No? Muchas de las escuelas que entran en la red son escuelas en crisis que iban a cerrar, que se quedaron sin matrícula, que les retiraron las ayudas económicas, que no saben cómo salir adelante. Y no vamos a cambiar a las personas, vuelvo a insistir. El cambio se hace con las naves que uno tiene, no con las que le gustaría tener. Y esto significa que tienes que fortalecer esa estructura de gobernanza de la escuela. Y para ello Redige, Red de Directores y Jefes de Estudio, cobra un rostro real. Es decir, todas las semanas, los jueves por la mañana, toda la mañana, todas las personas de los equipos directivos tienen bloqueadas horas para trabajar conjuntamente. Y además cada 2 meses nos vemos 3 días con sus 3 noches y vamos trabajando. Unas veces esta semana pasada estuvimos acá, ustedes pueden ver en las redes las fotos. Esta semana pasada, como era previo al principio de curso, ha sido muy operativo, muchas decisiones operativas, horarios, criterios, tutorías, personas, etcétera, programas. Pero luego, por ejemplo, la de noviembre suele ser mucho más de reflexión, de aprender, de investigar, a lo mejor de invitar a algún experto que nos enseñe algún matiz o alguna de las cosas que estamos pilotando. Es decir, vamos combinando gestión con reflexión y con autoevaluación del desempeño directivo. Esto es Redige. Trabajar en red o en nódulos en redes no es solamente verse una vez al año en congreso, que también lo hacemos, es generar muchas complicidades conjuntas y poner la colaboración en agenda y dedicar horas de tiempo a trabajar conjuntamente. Y para nosotros esto ha sido también una de las grandes claves de la red. Tenemos lo que llamamos perfiles mixtos, es decir, hay un porcentaje, yo diría que alrededor de un 30% de nuestro profesorado al que les dejamos o les pagamos horas de tiempo para hacer otras cosas. Puede ser investigar, puede ser pilotar, puede ser estudiar. Siempre procuramos que cada año haya un número de profesores haciendo títulos universitarios. Tenemos un máster en liderazgo para la innovación, tenemos un título de experto universitario de funciones ejecutivas, otro en hábitos saludables, tenemos varios certificados universitarios de coaching. Tenemos mucha oferta de profundización. Entonces, hay un número de profesores que les pagamos para que estudien, otros para que apliquen lo que estudian y piloten novedades en clase. Tenemos profes que hacen recursos para compartir con los compañeros y profes que dan parte de sus horas o de su tiempo para dar formación a profesores o a escuelas de fuera. Tenemos un programa en África y cada año dejamos que alrededor de 20-25 profesores vayan durante 2 semanas a África y den formación y compartan, ¿no? Y no es por lo que dan, es sobre todo por lo que reciben, ¿no? Por eso he puesto aquí el tema de la movilidad. Para mí es muy importante que los profesores salgan de vez en cuando de las escuelas y vean otras cosas, ¿no? Lo hacemos de forma interna en la red, pero facilitamos mucho que los profesores se muevan. Y luego, no en nuestras escuelas por otras razones, pero sí en la red, siempre tenemos los grupos Innova o los grupos Trilema, depende del país, que le llaman, que son el 10, el 15% del profesorado, que son aceleradores del cambio. Son profesores que tienen más ganas, están más motivados, son más preparados, que tienen un potencial de liderar procesos entre sus compañeros. Y con ellos trabajamos un modelo de formación distinto al que hacemos con el resto del profesorado.
Esta es alguna de las capturas de pantalla de la plataforma, pero ustedes pueden entrar porque hay una versión sencilla en abierto. Lo que no está en abierto es todo el motor de inteligencia que después da a los directivos los datos, las estadísticas, los perfiles de los profesores, si quieren luego les puedo contar. Hacemos muchos recursos. Hay muchos maestros y muchas maestras que no tendrán o no tienen la capacidad o no tienen el tiempo, no tienen las posibilidades a lo mejor de estudiar o fundamentar. Y creemos que es importante el facilitar también recursos que generen o que sistematicen, ¿no?, los protocolos o los programas o toda esta filosofía educativa que tenemos detrás. Muchos, la gran mayoría de ellos, son recursos que están en abierto, tienen sus webs propias y pueden entrar y descargarse muchísimas cosas. Los libros que tienen ahí en pantalla están todos en abierto, se pueden descargar de forma gratuita en nuestras webs. Tenemos mucho recurso para que el profe que quiera aprender, aprenda, ¿no? Una de las competencias más importantes hoy en día de las organizaciones es precisamente la aprendibilidad. Learnability se ha convertido en uno de los top 10 del siglo XXII ya prácticamente. Y para eso pues es muy importante que cualquier organización, cualquier institución facilite la posibilidad de apoyar al que quiera aprender y de facilitar y estimular el aprendizaje constante. Les he dicho que hemos tenido varias validaciones, algunas importantes como la Autónoma de Madrid o la Complutense y la Universidad de Valladolid, que son validaciones de todo el modelo que han ido midiendo. Quizá la más potente es la última, la que ha dirigido la Universidad Complutense, que durante 2 años ha estado en más de 82 días completos de clase, desde relojitos a los profesores para ver cuántos pasos y cómo se mueven en el aula comparativamente con los grupos control, pasando por mediciones de clima, de satisfacción y, por supuesto, impacto en los resultados académicos de los alumnos, con unos resultados espectaculares. La Universidad Autónoma ha medido la eficacia en varias ocasiones de los programas, sobre todo de autorregulación emocional. La Universidad de Zaragoza ha hecho un estudio clínico durante 3 años del impacto del programa de hábitos saludables en la mejora del sobrepeso y de la hidratación infantil. En fin, saben ustedes que hay una cultura ahora de la evidencia muy importante y mucha presión a nivel internacional, y en ese sentido pues bueno, pues es importante evidenciar esos procesos de cambio, ¿no?, y de transformación. Bien, no sé si parar un momento. ¿Hay alguna pregunta, Ariela, ya en pantalla? Sí, Carmen, hay varias preguntas, así que Andrea va a tomar el espacio. Si quieres cerrar y abrimos a la conversación. Vale, me quedan 2 partes. Una sí que la haré, pero vamos a ver el perfil de preguntas y valoro si la pongo ahora o la pongo después. Vale. Bueno, primero agradecerte, Carmen. Como dijo Ariela, en lo personal he estado muchas veces en las escuelas trilemas, me sigo formando, estoy haciendo el máster, así que puedo dar fe de este modelo. Creo que, resumiendo como algunos puntos importantes, decir que también habiendo recorrido mucho el mundo mirando escuelas, he encontrado en el modelo de Trilema una sistematización con una rigurosidad académica pocas veces vista. Y además, al final vos dijiste algo, ¿no? En el portfolio, bueno, no poner en ese portfolio ese hermoso modelo que te arma el chat GPT, que te lo va a armar lindo, sino cómo es la evidencia del alumno que ha aprendido más y mejor. Lo que se ve en este modelo es las evidencias en los alumnos, en los estudiantes, de que aprenden más y mejor, pero además en las habilidades que este siglo nos está pidiendo, con pensamiento crítico, creativo, comunicacional, el trabajo con otros, el trabajo en los valores, en los ODS. Y creo que el modelo muchas veces todos estamos intentando mejorar y entramos por alguna cara y nos vamos olvidando del resto de estas caras. Ahora bien, lo que ustedes también transmiten es que inevitablemente las toca. El tema es si nosotros tomamos la decisión de anticiparnos y planificar ese cambio que ineludiblemente va a suceder. Ahora bien, si uno no se anticipa, sucede con disconfort.
si uno se anticipa, lo planifica para que eso suceda de la mejor manera posible. Creo que diste como en poco tiempo un pantallazo muy general. Creo que es una escuela que trabaja la personalización con una rigurosidad académica pocas veces vista, cómo se lleva a la práctica, cómo el alumno tiene su hoja de ruta. Y no importa el diagnóstico, por supuesto que es importante para saber cómo trabajar. Ahora bien, el alumno va a hacer ese recorrido para poder llegar a su mejor a su mejor escalón, a su siguiente escalón. Y acá la pregunta no es al alumno, sino es al docente, como vos dijiste, ¿qué hice yo para que ese alumno pase de nivel o se pueda superar? Te transmito algunas de las preguntas en esta línea, porque creo que fueron, las junto un poquitito. Acá hay algunas preguntas muy puntuales, que es el hiperaula, que es el ecosistema personal del que hablaste. Hay algunas preguntas en relación a cómo se hacen las evaluaciones, las autoevaluaciones o las coevaluaciones en infantil, ¿no? Acá hay una pregunta. Vamos por orden, ¿vale? Sí. Dale, dale, dale. Empezamos muy fácil. La hiperaula es un concepto ya antiguo. Nosotros tenemos hiperaulas, sobre todo en Soria, que es el colegio más complejo, donde tenemos grupos de entre 50 y 60 alumnos con 3 docentes. En vez de tener la clase A, la clase B, la clase C, todos comparten un espacio. A veces comparten un espacio, a veces no, pero es la concepción de que es un grupo único con 3 maestros o 3 profesores responsables de todo el grupo, no de sus niños, sino de todos los niños. No es un modelo fácil. Todo el mundo habla de la hiperaula. Es muy fácil encontrarte escuelas que te dicen o directores que han tirado las paredes, pero luego esto no funciona, ¿eh? Para tener hiperaula tienes que tener codocencia. Y formar profesores en codocencia no es nada fácil. Es de las cosas más difíciles que hay. Entonces, ambas cosas deben ir de la mano, ¿eh? Pero es cierto que es interesante el tener un modelo que permita que los alumnos trabajen en grupos grandes con varios adultos y en momentos determinados esos grupos se rompan de otra manera. Como no tengo mucho tiempo, porque a cada tema de estos habría que dedicarle casi que una charla, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son las ventajas? Pues que si yo tengo una escuela con un grupo A, grupo B y grupo C, y tengo 20 niños en el A, o 30 niños en el A, 30 niños en el B y 30 niños en el C, que toda la vida van a estar con esos 30 niños. Pues a lo mejor en matemáticas tengo niños que son muy buenos, pero son muy malos en inglés. Entonces ya cayeron en ese grupo. Entonces, si ustedes quieren mezclar, hacer agrupación vertical, generar modelos de colaboración en proyectos distintos, mezclar personalidades, romper liderazgos nocivos, tienen ustedes problemas de bullying o de acoso y quieren ustedes romper los grupos, el modelo de la hiperaula y de la codocencia, insisto, porque van de la mano y si no, no funcionan. Ni uno ni otro, ¿eh? Se necesitan mutuamente, esa es mi experiencia, pues entonces es un modelo de organización. Hay colegios como el que estoy yo hoy aquí, que es en Madrid, donde el espacio no nos permite el hacer la hiperaula, porque no nos permite hacer obras en este momento y no podemos tener esos grupos, entonces tenemos que inventar otras cosas. Entonces generamos mucha agrupación flexible y usamos los espacios comunes para algunas actividades comunes. Y la tutoría vertical, que nos ha permitido mezclar a los alumnos. Entonces, el criterio es la flexibilidad en la organización de los espacios, de los recursos y de los alumnos. Y eso, pues según las posibilidades de cada escuela, que es un poco lo que tú describías, de que somos muy realistas. Entonces, yo he estado trabajando en escuelas en Guinea Ecuatorial, donde como no hay paredes, pues no hay problema de hiperaulas, porque allí en la selva tenemos todo el espacio del mundo, los puedo mezclar como quiera. Y otras escuelas muy pobres, muy viejas, con edificios que se están medio cayendo en el centro de ciudades, en las partes antiguas, donde no puedes tocar ni una puerta porque se te cae abajo la pared entera y no se pueden hacer obras. Entonces, no hay que obsesionarse, porque ahora, por lo menos acá en España, esto de las hiperaulas fue... yo no lo he dicho, pero yo dirijo Cuadernos de Pedagogía, yo les invito a entrar en la publicación desde hace 8 años y he dedicado varios artículos, pero dediqué a todo esto un número especial. Entonces me da miedo a veces la fascinación, ¿no?, por todo este tipo de recetas. Esto en cuanto a las hiperaulas, ya tendríamos que profundizar más, pero
sobre todo, insisto, el vínculo entre la hiperaula y la codocencia. Ese sería mi criterio fundamental. Y luego yo les hablé de la globalización curricular, de modo que no existen las materias. Durante 2 horas diarias los alumnos no tienen clase de matemáticas o clase de ciencias o clase de física, sino que tienen proyecto. Entonces ahí no necesariamente los alumnos están con los de su grupo A o grupo B, porque los grupos cooperativos de proyecto pertenecen a distintos cursos, incluso a distintas clases. Entonces, es un desorden ordenado. Lo digo porque no tenemos un espacio de hiperaula precioso para la foto de Twitter o de X, como se llama ahora, pero sí tenemos una estructura de agrupación flexible y de concepción de que todo el curso es de los 3 profesores que diseñan el proyecto. No sé si me explico, porque esto es uno de los cambios de cultura de escuela para romper ese individualismo del docente, sobre todo en secundaria o en la adolescencia, de mi clase, mi puerta, mis niños, mis alumnos, mi hora, mis horas. Y ese individualismo docente es una barrera importante en un proyecto de innovación. El ecosistema, no me refería tanto a ecosistema personal, me refería a ecosistema he dicho que la escuela tiende a ser un ecosistema educativo, que ya no es, en muchos lugares, no es solo donde los niños van a dar clase de asignaturas o a sacarse el curso escolar, sino que en la escuela, el edificio de la escuela, el equipo de la escuela hace mucha tarea social. Damos desayunos, llevamos muchísima asistencia social, tramitamos papeles de muchos inmigrantes ilegales, les podría poner muchísimos ejemplos. Colaboramos mucho en los pueblos con actividades culturales, religiosas, folclore. Entonces, es importante que la escuela sea un centro de humanización. Yo esto siempre lo explico en la pandemia, ¿no? Cuando cerraron las escuelas en la pandemia, que acá no fue mucho tiempo, pero lo que se echó de menos no es solamente lo que aprendían académicamente los alumnos, ¿no? Sino el rol que cumple la escuela en la socialización y en la génesis de comunión local, de comunidad local en las poblaciones, ¿no? Y eso lleva a un interés en abrir cada vez más las escuelas y dejar conocer también lo que hacemos dentro y al revés, aprender de fuera. Y entonces tenemos pautado que los alumnos salgan mucho, hagan muchas salidas, 20, 30 salidas a lo largo del curso escolar, no necesariamente muy largas ni muy complicadas, pero sí que empujamos mucho a que vengan visitantes, salgan. Por eso esa idea de no una escuela cerrada, sino un ecosistema de aprendizaje. Y luego, sobre todo en la adolescencia, sabemos bien que los alumnos aprenden hoy más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y esto es una revolución. Y por lo tanto es un concepto que tenemos que ir aprendiendo. No a decir lo que aprenden aquí es lo más importante, o es lo único, o es lo único valioso, ¿no? Entonces hoy necesitamos un poco generar un nuevo concepto en ese sentido de escuela y poner en valor los aprendizajes que se producen fuera de la escuela. En ese sentido trabajamos sobre el concepto de ecosistema de aprendizaje. Y en las escuelas hacemos muchas cosas también que no son con alumnos, que son con las mamás, con las familias, insisto, tenemos residencias universitarias, exalumnos, en fin, es la vida, ¿no?, que tiene la escuela. Y eso yo creo que es el futuro, ¿no? En todo este debate sobre la inteligencia artificial, yo digo siempre que la pregunta no es qué va a hacer la inteligencia artificial, sino qué no va a hacer nunca la inteligencia artificial, y va a ser nuestra tarea el hacerlo desde la escuela, ¿no? Y esa tarea de construcción humana es fundamental. Hasta ahí me acuerdo de lo que me has preguntado. Me has preguntado también por la autoevaluación en infantil. La autoevaluación en infantil es una pregunta, ¿cómo lo trabajan? Vale. Nosotros tenemos un esqueleto de proyecto con unas partes muy visibles, ¿no? Sería quizá la palabra, desde los 2 años hasta los 16, y el esqueleto es idéntico. Los hilos conductores, que son las grandes preguntas, entonces desde pequeñito trabajamos mucho esa metacognición con preguntas. No sé, por ejemplo, el proyecto DIRITA, que lo he puesto ahí, los niños trabajan en infantil, hacen 20 experimentos en cada curso, trabajan los 5 pasos del método científico, se preguntan cuál es la hipótesis, qué va a pasar, si aplico calor a un globo, si congelo el agua. Son muchas cosas muy sencillas, es el patrón de razonamiento, ¿vale? Entonces, en todos los patrones de estimulación del pensamiento crítico
hay un elemento muy importante de reflexión metacognitiva. ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo haría de otra manera? Si lo tuviera que repetir, ¿qué volvería a pasar? ¿Cómo lo ha hecho el compañero? ¿Cómo lo ha podido hacer mejor? Ese tiempo de reflexión verbal en infantil es fundamental para generar una cultura de conciencia consciente del propio aprendizaje. Y esto es clave. Yo he trabajado, he estudiado mucho el vínculo entre la autoevaluación y la metacognición y hemos desarrollado un modelo enorme de recursos, de gráficos, de patrones cognitivos. Los niños hacen uvas, zapatos, pulpos. Los que habéis visitado las escuelas o en los vídeos veréis muchísimo, ¿no? Hay 15 patrones gráficos con modelos de razonamiento, ¿no? Pero todos tienen ese componente metacognitivo de que he hecho, como lo he hecho, como lo haría mejor, ¿no? Y va generando esa cultura de conciencia crítica que se desarrolla en la primera infancia. Y esto se va sistematizando con la autoevaluación, la coevaluación desde los 3 años, con un sistema, en los 2 años un sistema binario, ¿vale? Tienen rojo-verde, y a partir de los 3 años tiene un sistema ternario, rojo, amarillo, verde, con muchas variables, variantes, herramientas, diseños. Y a partir de los 5 años ya pasan a un sistema de 4 variables, ¿no? Y en secundaria ya de 6 variables. Esto de 6 grados, ¿no? Como si fuera una rúbrica imaginaria, ¿vale? Entonces, es muy frecuente, es muy habitual, es un entrenamiento de un hábito y es el hábito de tomar conciencia de si lo que he hecho está bien hecho o puede mejorar. Es muy simple. Y los niños, bueno, creo que es una de las grandes claves de nuestro sistema. Yo publiqué un libro sobre la evaluación en educación infantil. Está en abierto en la red. Si ustedes se registran de forma gratuita, pueden descargar el libro. Y no sé si está Marta por ahí, puede poner el link directo. Y ahí pongo ejemplos, ya tiene algunos años, pero pongo bastantes ejemplos de algunas de las herramientas, sobre todo de lo que hay detrás de todo nuestro modelo de evaluación en infantil. Más cosas. Y seguimos. Tenemos una pregunta sobre cómo trabajan la personalización, o si puedes profundizar más, y la inclusión. Esto necesito otra tarde. I know, I know. Claro, a ver, voy a empezar por el final. Miren, yo he estado este mes de julio en Londres, en la UCL, en la Universidad Central de Londres, en un congreso internacional donde había 200 ponencias sobre personalización, educación especial, inclusión, 200, ¿no? En salas simultáneas. Ha sido muy interesante, ¿no? Porque decía que es el gran desafío, a mi entender, hoy es el gran desafío de la innovación. Y volví muy contenta porque creo que hacemos muchas cosas muy bien, ¿no? Pero hay que seguir pensando y seguir aprendiendo. El principio es fácil, un traje para cada niño, es decir, ¿dónde puede llegar el niño? Yo sé que esto es como una teoría, pero miren ustedes, es que esto tiene que ser real. Es decir, ¿hasta dónde puedo llevar a este niño en cada una de sus dimensiones y qué tengo que hacer para lograrlo? Esta es la primera pregunta. Todos los niños tienen que llegar a lo óptimo. No puedo volcar todos los recursos en los niños que tienen dificultades o en los niños que tienen mucha capacidad. Y yo no creo en los sistemas que segregan y que hay escuelas para listos y escuelas para tontos. Que miren ustedes, esto es lo que hacen muchos países europeos, que luego salen muy bien en PISA. Y yo soy muy crítica porque luego generan sociedades como las que estamos viendo. Entonces, en principio, la personalización, a mi juicio, requiere y va acompañada de una escuela inclusiva, ¿no? Que vive la diversidad como una fuente de riqueza. Entonces, hay una parte de apuesta cultural y de apuesta de principios o de valores de la escuela. Porque luego es muy fácil aprender estrategias. Ahora diré algunas de las que a nosotros nos funcionan mejor. Ustedes no se preocupen, que daré las recetas. Pero esto es como los grandes cocineros. No se trata de tener muchas recetas, sino de saber cocinar. Y esto es un cambio de mentalidad en el profesorado y en las familias, ¿eh? Que muchas veces ponen más barreras que los profesores. Entonces, primera clave es cómo cambiamos la cultura de nuestra escuela para que la personalización sea el eje. Y luego, cómo vamos apostando por aquellas estrategias y variación de recursos y tratamiento del currículum que tiene distintos niveles, distintas opciones, o sea, cómo se va generando autonomía en los alumnos, que sería la segunda clave. No puede haber personalización si mis alumnos son tremendamente dependientes, si solo aprenden cuando yo les digo lo que tienen que hacer,
cuando les doy la ficha, o les pongo el ejercicio, o les doy la explicación. Porque si los alumnos son dependientes o dóciles intelectualmente, pues entonces no es posible generar una cultura de personalización. Necesito alumnos que trabajen de forma autónoma, muy conscientes de su aprendizaje y sin que los vigile, con un alto grado de motivación intrínseca. Serían como las 3 cosas que hay que lograr. Y a esto nos podemos acercar en función de cada edad, de cada contexto, de cada disciplina, de maneras distintas. Yo he dicho que en nuestro caso hemos hecho una apuesta muy fuerte por las funciones ejecutivas, es decir, primero por el diagnóstico, qué alumnos tienen buena memoria, qué alumnos tienen dificultades de memoria comprensiva, qué alumnos tienen una capacidad metacognitiva de reflexión, son los abuelitos de clase desde pequeños, tienen más madurez o más capacidad de profundización, qué alumnos son mucho más superficiales, qué alumnos disfrutan, ¿no? Hay todo un catálogo de factores de diversidad que yo les recomiendo de Tomilson, que es una de las autoras, es una de la madre posiblemente de la didáctica diferenciada, para mí una de las grandes expertas a nivel internacional. Ella ya es mayor, está en la Universidad de Filadelfia, tiene traducidas al español muchas de sus obras. Yo la he entrevistado varias veces, en Cuadernos de Pedagogía tendrán ustedes algunas de las entrevistas. Ella tiene un cuadro enorme de todos los factores que hacen, o sea, que marcan ese itinerario personal. Entonces, el primer paso, por supuesto, es un apropiado y exhaustivo y temprano diagnóstico de cómo aprende, no solo de cuánto aprende, sino también de cómo aprende mejor cada alumno. Y entonces, si cada alumno aprende mejor de una manera distinta, pues hay que lograr que los maestros seamos capaces de proponer o ofrecer distintos itinerarios, nosotros le llamamos rutas, para que esos alumnos aprendan mejor. Entonces, para nosotros todo nuestro propio modelo o versión de las estaciones de aprendizaje, es decir, de generar, organizar el aprendizaje en bloques, como los rincones en educación infantil o los ambientes, o, en fin, que seguro que ustedes conocen variantes, ¿no? Donde los alumnos van rodando. Nosotros medimos el tiempo, la motivación, el aprovechamiento, entre comillas, de los rincones de los niños de infantil, vamos viendo, pero la filosofía es un poco parecida. Y luego en primaria, cada estación, en lengua, por ejemplo, pues vocabulario, gramática, escritura, sintaxis, etcétera, los alumnos van rodando. Tú describías antes, ¿no? Tiene una hoja de ruta con distintas paradas, opciones. En cada estación hay recursos distintos, no solo por niveles, sino también, pues, hay alumnos que aprenden mejor escuchando un podcast, hay alumnos que prefieren leer un texto, hay alumnos que funcionan con una pantalla, hay alumnos que no, hay alumnos que prefieren trabajar en colaborativo, hay alumnos que prefieren trabajar solos. Es decir, hay una gran variedad de opciones para que cada alumno aprenda mejor de una manera distinta. Entonces, para nosotros las estaciones, las rutas, ha sido un camino, junto con funciones ejecutivas, bastante importante en la personalización. Todo el programa de tutorías, de acompañamiento personal, trabajamos 10 dimensiones, la figura del tutor, el tutor vertical que está con ellos durante varios años, es como Harry Potter, entran en la escuela, tienen su tutor de curso y su tutor vertical que va a estar con ellos toda la etapa, que tiene 2 niños de cada nivel, son grupos mixtos que trabajan temas no académicos y que hacen un tipo de acompañamiento personal muy importante, que permite también pues, estar un poco a ojo a visor, ¿no? De si los alumnos tienen algún tipo de problema. Entonces, la tutoría es otro de las claves. Hay muchas, ya digo que es un tema en el que estamos trabajando mucho, pero me quedaría con la última clave que hemos, y es un poco entender que todos los recursos que tiene la escuela para orientación o para apoyo, para ayuda a los alumnos con necesidades educativas especiales, se conciben como una bolsa de recursos flexibles que utilizamos de muchas maneras con todos los niños. Horas que tienen los psicólogos, los pedagogos terapeutas, los especialistas de audición y lenguaje, en fin, cada escuela, cada comunidad, cada lugar, no sé, en Argentina, yo me sorprende a veces la cantidad de psicólogos que hay en las escuelas. Aquí en España, si con suerte tienes 10 o 12 horas en una escuela de un psicólogo que lleva 5 escuelas y que viene cuando puede, ¿no? Yo he estado en escuelas en Argentina pequeñitas que tienen 3, 4, incluso 10 psicólogos he llegado a ver en una escuela en Buenos Aires. Entonces, cada país o cada cultura o cada sistema educativo pues tiene unos poquitos, ¿no? Hay países donde el asistente en aula, el ayudante de aula es común, acá en España no. Entonces, todos los adultos
que están en una escuela se conciben como un equipo único, ¿sí? Y entonces hay como un discernimiento de en qué y dónde y en cada momento y de forma flexible vamos a ir utilizando todas esas horas de tantas personas adultas que pueden ayudar a aquellos que necesitan más ayuda. No solo por el nivel académico, insisto, porque si no esto no funciona. No sé, es difícil explicar así en poco tiempo, pero eh, espero haberme hecho entender. Hay una pregunta que de opinión tuya sobre el uso de los dispositivos dentro de las escuelas y sobre esta nueva ley que sacó España. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Ya van grabando ustedes? Eh, Bien. no, tranquila. Sí, no, no pasa nada, es broma. Vamos, que les voy a decir lo que pienso igual. Vamos a ver, la ley la ha sacado la Comunidad de Madrid, no España. Esto es importante de matizar, Sí. porque no, aquí en España tenemos 17 regiones, cada una de ellas tiene una ley de educación diferente, entonces no se puede mezclar. La Comunidad de Madrid es verdad que ha sido muy tajante y ha sacado una normativa a finales de julio que cierra toda posibilidad al uso de dispositivos digitales en primaria y en secundaria de forma tremendamente limitada. Yo estoy en contra, básicamente porque yo creo mucho en la autonomía de los proyectos educativos. Creo que no se puede, que hay que dejar libertad a los equipos directivos y a los equipos docentes para decidir la manera en la que una escuela organiza y decide sus políticas, en este caso sobre el uso de las pantallas, porque son realidades también muy distintas, penden de muchas cosas, sobre todo de la familia y de la accesibilidad de las familias, de los elementos de motivación que tienen esas familias. En fin, miren, yo tengo 6 escuelas y no tenemos la misma política de uso del celular en las 6. Hay Soria, por ejemplo, con un alumnado tremendamente difícil, trabaja con el celular encima de la mesa y no tienen problemas. En Valencia tengo una escuela de secundaria al mismo nivel que encierran los celulares a las 8 de la mañana bajo llave en unas pajareras, como lo que ponen los pájaros. Allí meten los niños todos los celulares, se cierran bajo llave hasta que se van. Y las 2 escuelas son de la fundación, pero distintas realidades, distinto perfil docente. Es decir, para hoy manejar celulares en aula tienes que tener mucha autoridad profesional, tienes que tener muy buena gestión de aula y muy buen sistema de control. Esto no lo tiene todo el mundo. Y las 2 escuelas son mías, pero cada una tengo un perfil docente diferente. Entonces, ¿cuál es mi queja mayor de la ley que ha salido en Madrid? Que no me deja tomar esa decisión. Entonces, creo mucho más en que los sistemas políticos de las políticas educativas tienen que ser menos restrictivas y más posibilitadoras, con una buena formación y una acreditación de resultados. Si yo tengo alumnos muy vulnerables que en casa no disponen de ordenadores, muchos de ellos tampoco de internet, en secundaria, por ejemplo, el uso del celular es una necesidad para trabajar un trabajo de investigación que no van a hacer fuera de la escuela. Distinto a una escuela en Madrid, donde los alumnos de clase media alta tienen sus ordenadores en sus casas con internet de banda ancha y cuando lleguen van a poder hacer o buscar o, en el mejor de los casos, hacer el trabajo que les he pedido. Son circunstancias muy diferentes. Entonces, creo mucho en esa autonomía. Dicho esto, nosotros estuvimos en mayo del año pasado en el MIT, en Estados Unidos. Estuvimos durante casi 2 semanas visitando las escuelas con los mejores programas de implementación tecnológica que hay. En Nueva York estuvimos en la escuela número 2 de Estados Unidos, en resultados. Porque claro, nosotros no tenemos dinero, no tenemos plata, como dicen los argentinos. Entonces, mis escuelas no usan mucha tecnología porque no tengo dinero para comprarla. O sea, no me puedo ni siquiera plantear si es bueno o malo porque yo no puedo tener ordenadores de diseño alta generación. Entonces, fuimos a ver qué hacen las escuelas buenas que no tienen problemas de adquisición de dispositivos para ver un poco cuáles son los criterios de éxito en aprendizaje. Entonces, quizá, y después hicimos toda una reflexión y ya, bueno, tomamos unos criterios. En inicial, 0 pantallas. En educación primaria, acceso de pantallas por parte de los profesores, pero no, excepto en ocasiones muy puntuales por parte del alumnado hasta 4º de primaria.
acceso intermedio en los últimos años en la primaria superior, quinto y sexto de primaria, e introducción de tecnología en secundaria. Yo creo que con la adolescencia sí hay que usar dispositivos porque es su mundo y hay que educarles a usar su mundo. Pero me parece muy triste visitar educación inicial en muchos lugares y ver a los niños con el dedito y la pantalla. Creo que hay muchas otras cosas mucho más importantes en el desarrollo evolutivo en la primera infancia. Entonces, no soy nada proclive del uso de la tecnología aproximadamente hasta tercero o cuarto de primaria en las aulas, sobre todo en el modelo 1-1. Esto no quiere decir que haya experiencias, como los llevamos un día a la montaña, pues es posible que los llevemos un día al aula de tecnología y puedan hacer algo con el ordenador o la computadora, pero no como una herramienta ordinaria de aprendizaje. Esta es mi opinión. Bueno, no tenemos muchas más preguntas y seguramente todos se están quedando con con mucha reflexión. Creo que lo que has logrado es un nivel de reflexión y de pensamiento. Creo que algo que no puse, que no valoré y que nos puede ayudar a todos nosotros también es el trabajo en red que ustedes están realizando. Es un modelo de sistematización y de criterios en esta sistematización para este modelo en red. Creo que es pocas veces visto desde ese lugar y que nosotros como red, que estamos empezando a armar o que ya viene armándose, pero muy, muy bebé aún, creo que tenemos mucho para inspirarnos, porque sí lo que ustedes tienen es estos criterios pedagógicos muy rigurosos. Y en esos criterios vos nos estás compartiendo diferencias entre escuelas, cosas que nosotros que vivimos en diferentes países podemos tener diferencias en relación a las escuelas, porque las realidades tal vez son diferentes, pero hay criterios pedagógicos que nos pueden unir, potenciar y demás. El otro punto que vos trabajás mucho y que sé que en la fundación trabajan mucho es en la formación docente. Y vos lo dijiste en un momento. Eh, Nosotros trabajamos con lo que tenemos, pero lo que sí hacemos es un trabajo muy fuerte con todo el profesorado. Algunos estarán más para liderar, otros para gestionar un proyecto y armar un piloto en ese proyecto, otros para trabajar en un grupo innova, un grupo que pueda potenciar y derramar el resto del profesorado. Creo que ahí hay una punta en la cual nosotros tenemos para poder inspirarnos. No sé si copiar, pero sí, ¿por qué no, no? También inspirarnos, copiar y capacitarnos cada vez más. Bueno, cada pregunta es casi una tesis. Voy a empezar con la red. A ver, dos cosas muy importantes de la red es, vuelvo a insistir, que somos mejores juntos que solos. Esto, eh, esto es muy importante. Vuelvo a insistir que nosotros recibimos escuelas que iban a cerrar. La autoestima profesional docente, el sentimiento, la percepción personal de valía profesional es bastante baja, ¿no? Entonces nosotros empezamos en una escuela, en muchas escuelas, desde un punto de partida de desesperación. Es decir, si no pasa algo, van a cerrar y vamos a irnos van a despedirnos. Entonces, eh, quiero decir esto porque no tenemos gente extraordinaria, ¿ah? Tenemos gente normal y muchas veces gente o profesores o profesionales cansados, quemados, muy poco formados, en fin, con muchas barreras en España y también en otros lugares. Entonces, la primera clave es esta. O sea, nosotros no somos buenos porque seamos extraordinarios, somos buenos porque estamos juntos. Pero esto no puede ser una teoría. La colaboración, que sería mi segunda clave, hay que ponerla en la agenda, en el cronograma del curso. Entonces, si ustedes quieren una red, ustedes tienen que dedicar un porcentaje de horas, pues 100 horas, por ejemplo, cada año, a hacer cosas juntos. Porque hacer, ya lo he dicho un poco de pasada, o sea, esto quiere decir que hay que hacer muchas cosas juntos. Entonces, en nuestro caso, como somos pocas escuelas, lo que es la fundación son 6, pues es muy fácil porque ya digo que nosotros pasamos muchas horas trabajando conjuntamente. Entonces tenemos, he hablado de Redige,
los jueves, 3 horas, 4 horas, lo que dura la mañana. Vamos repasando que la inspección ha pedido un papel, que hay que terminar el plan de evacuación, que vienen los indicadores de calidad, cada semana tenemos un lío. Bueno, luego está el financiero, que viene todos los meses y repasa el presupuesto, que este colegio se gastó, a este se le cayó el tejado. Entonces tenemos comunión de bienes. Es decir, si a este se le cayó el tejado, pero es un colegio muy pobre, pues usted que tiene más dinero le da y le paga el colegio al otro. Es decir, las necesidades se ven en conjunto. Si ustedes comparten la bolsa, tendrán una red muy fuerte. Entonces, esto yo sé que no es fácil, pero hay una parte importante de solidaridad en el proyecto. La red es porque realmente somos red. Y entonces todos tenemos una visión o todos es como les decimos a los niños en cooperativo, o todos nos salvamos o todos nos hundimos. Y eso requiere el apoyo mutuo. Que yo tengo 2 profesores de baja porque uno se rompió la pierna, no pude contratar otro, pero el otro profesor pues te manda una persona una semana. Entonces, esto es importante, ¿eh? Mejores juntos que solos, y la colaboración se pone en agenda. ¿Qué ponemos en agenda? Pues el trabajo conjunto de los equipos directivos semanal, pero luego tenemos los equipos interescuelas que se reúnen también, algunos semanalmente y otros mensualmente. Tenemos un equipo interescuelas de tutorías que prepara materiales. Tenemos el equipo interescuelas de comunicación que prepara mensajes, analiza, o sea, pues comparte fotos, lleva las webs, todo lo que es hoy la comunicación, el marketing educativo cuando llega la matrícula, los postes, el material de la matrícula, todo sale conjunto. No todo sale idéntico, pero se prepara conjunto. No quiere decir que tenemos el mismo póster o la misma foto para todos los colegios, pero sí que en la reunión interescuela se decide cuál es el foco de comunicación de este año en cada escuela y el equipo central ayuda, ¿no? Tenemos equipos interescuelas de economía, tenemos los secretarios, los administrativos, se reúnen también semanalmente y pues muchos requisitos de la administración, programas de contabilidad, programas de matrícula. Bueno, aquí hay mucha burocracia, no sé en sus países, ¿no? Pero es decir, en agenda, en el cronograma nuestro, hay muchas cosas que se hacen en común. Y gracias al COVID, pues hemos normalizado esto que estamos haciendo con ustedes. Yo era totalmente alérgica a las conexiones, pero lo normalizamos. Y ahora, pues, yo sigo apostando mucho porque la gente viaje y se vea, ¿eh? Pero aún así los equipos interescuelas. Luego tenemos esto en lo que son la red y nuestras 6 escuelas. Pero luego ya con las 100 escuelas tenemos una vez al mes un think tank de directivos, que de hecho está ocurriendo en paralelo a lo que a hoy había una conexión hoy del think tank, donde se van abordando temas de la red. Pues cada mes se trabaja un tema. Pues el mapeo curricular, dificultades en distintos países, se comparten experiencias de dirección, de liderazgo. Ese es el think tank de directivos. Y luego hay un jueves cada mes, que es Profes que Aprenden, donde se comparten experiencias de innovación, recursos, etcétera, en agenda. Jueves, 2 horas, lunes, 2 horas, una vez al mes. Tenemos encuentros, jornadas, lo he dicho, ahora nos vamos a Perú, la semana que viene en Lima tenemos una semana entera con programas, de modo que la red vuelve a coincidir. Insisto en esto porque eso es una red. No sé si me explico. ¿Cuánta exigencia? Pues ustedes depende de cuánto vínculo, de cuánta necesidad. Hay escuelas que tienen muchos recursos propios y pueden caminar mejor como francotiradores, pero luego supongo que acá habrá escuelas más pequeñas, más vulnerables, con menos recursos, con menos personal, que necesiten o que se beneficien de un vínculo más estrecho. Entonces, hay que hacer un core de obligado cumplimiento para mantener la identidad, pero luego hay que dar muchas posibilidades de vincularse según las necesidades de cada escuela. Eso es lo que nos permite que la red tenga escuelas tan diversas, porque no todas necesitan ni hacen lo mismo. Y eso va enganchado con la siguiente pregunta, que es el tema de la capacitación o de la formación. Porque, ya lo he dicho, para nosotros la formación del profesorado es fundamental. Mucha formación se hace en abierto, mucha formación se hace en la red, y luego con cada escuela, pues cada escuela hace su propio programa de desarrollo profesional.
¿Qué se incluye en ese programa? Nosotros hablamos de que aproximadamente 120 horas al año, y esto va cambiando según países. Por ejemplo, en las escuelas de Argentina, que muchos profesores trabajan en 2 escuelas a la vez, tienen horario de mañana, de tarde. En Uruguay, que también he estado dando capacitaciones alguna vez, también me he encontrado muchas dificultades porque hay muchos maestros que tienen a lo mejor jornadas de 10 horas de pizarra o de docencia, lo cual hace difícil encontrar huecos. Entonces hay que hacer un estudio. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Y qué puedo hacer para que esa persona mejore? ¿Y qué sacrifico? Quiero decir que al final hay un cierto fetichismo a que el profesor tiene que estar siempre delante de los alumnos, con los alumnos. A veces está bien que los alumnos vean una película durante un par de horas para que ese profesor aprenda a hacer otras cosas en su clase. No sé si me explico, ¿no? A veces cuando hacemos, por ejemplo, los programas de profesores nuevos, y tenemos a los alumnos jugando prácticamente o viendo vídeos o haciendo otro tipo de actividades, mientras los profesores se forman durante 2 o 3 días en nuestra metodología, porque yo siempre les digo a los papás, ¿no?, que se enfadan, ¿qué es mejor? Que durante una semana sus hijos pierdan un poco de tiempo para que sus profesores mejoren mucho y las otras 34 semanas del año sean mucho mejores, o que sean mediocres 35 semanas al año. Entonces, esta mentalidad de que si sacas al profesor, porque yo ya sé que no hay horas libres y que en muchos países de ustedes no se les pagan horas que no están con alumnos, pues entonces hay que rescatar trozos, porque la formación es ineludible. Porque seguir haciendo lo mismo de forma mediocre constantemente no va a hacer mejor a los profesores. Y esto es algo que nos tenemos que mentalizar. Entonces hay que hacer un análisis de posibilidades y a partir de ahí diseñar un proceso de intervención. Y luego, como con los niños y la personalización, ustedes siéntense con cada uno de sus maestros. Uno de los elementos, bueno, ahora en el abanico de acciones de DPD, por ejemplo, está la entrevista de dirección 3 veces al año. De forma realista acaban haciendo 2, pero 2 seguras, recomendables 3. Ustedes se sientan con la persona que tienen delante, analicen sus fortalezas y pónganle metas de mejora y vean qué hacen con esa persona, porque cada persona es distinta y cada maestra y cada maestro es distinto y tiene posibilidades diferentes y motivaciones distintas. Y hay que hacer un plan personalizado casi que para cada uno de nuestros profesores. Pero no se puede dejar a nadie parado. A nadie parado. Esto es una clave muy importante en los planes de formación. Las entrevistas de dirección, los hermanamientos, ¿vale? Para nosotros ya muchos años, clave también, ustedes los han visto cuando han venido. Cada profesor tiene un hermano. Hoy, de hecho, ya hemos dado los hermanos acá, en Madrid, que la semana pasada estuve pensando a quién hermanamos con cada cual. Pues si tú eres mi hermana, Débora, que la tengo en pantalla delante, si tú eres mi hermana, yo voy a verte a ti, tú vienes a verme a mí. 1 hora cada una, hacemos un patrón, tenemos un patrón de observación con un protocolo de conversación posterior muy sencillo y un foco de mejora para el trimestre que viene. Y vamos hermanando, nunca del mismo ciclo ni de la misma asignatura, procuramos que sean agrupamientos verticales y vamos reflexionando, o sea, fomentando la reflexión. Por supuesto, tenemos cursos, cursillos, mucha oferta online. Ahora los profesores de nueva incorporación les liberamos, los alumnos hacen otras cosas y en su tiempo lectivo, ahora los tendremos la última semana de septiembre, 3 días y 3 noches. Hoy me preguntaba uno, ¿qué horario tendremos? Pues miren, empezarán ustedes a las 8 de la mañana y terminarán cuando acabe yo, que puede ser las 8 como las 10 de la noche. Son 3 días muy intensos que ya se los ponemos en contrato, que tienen que hacerlo para llevar a un mínimo. Yo les decía esta mañana a los nuevos, que aquí en Madrid este año por distintas razones tenemos varios, y les decía, miren ustedes, es como si yo les pido a ustedes un certificado de que hablan inglés. Ustedes van a una academia, se pagan el inglés para venir a dar inglés. Pues esto es lo mismo. Ustedes tienen que acreditarme al menos 30 horas de trabajo previo de que ustedes van a saber hacer un proyecto, van a saber hacer una metacognición y van a saber usar una rúbrica con los niños. Y si ustedes no saben, pues yo les voy a ayudar, pero van a tener que poner una parte de su tiempo. Y les voy a liberar de las clases, pero tienen que ir acreditando esos estándares. Hay mucha movilidad, que si contamos como desarrollo profesional o formación, el preparar o pilotar una iniciativa nueva, materiales nuevos, el preparar un recurso para compartir con el resto de compañeros. Es decir, van como si dijéramos acreditando muchas acciones distintas. Y luego hay profesores que se forman porque tienen intereses personales
y pues tengo un profesor que hace danza, pues bueno, pues muy bien, él va y baila y va a una academia de baile, pues ya le pedí que hiciera una... Hoy en Madrid me salió uno de los nuevos que lleva varios años trabajando en un zoo. Y entonces me dijo, es que claro, yo no tengo experiencia docente, yo solo he trabajado en zoos con animales. Dije, pues usted va a liderar el proyecto de animales infantil. Dice, pero si soy de secundaria, dije, da igual, es un valor. ¿Ah? Entonces ese trabajo de diseñar, cuando hablamos de DPD o de formación, pensamos que todo tiene que recibir. Es también cómo ustedes son capaces de generar movimiento interno en sus escuelas para poner en valor todo lo que hay. No sé si me explico. ¿Ah? Bueno, Carmen, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un encuentro espectacular. Escucharte es sumamente enriquecedor. Aquellos que ya te veníamos conociendo lo sigue siendo. Así que realmente gracias por tu tiempo, por estar con todos nosotros. Te cuento que somos muchos países. Está Chile, Uruguay, Argentina, México, Perú, Brasil. Así que tenés bastantes directores y profesores y profesionales de Latinoamérica acá escuchándote. Llegamos a ser 80 en un momento y después cada uno va teniendo también sus tiempos. pues Muchas te gracias. cuento, Ariel, antes de desconectar, que la semana que viene estaré en Perú. Hemos hecho unas jornadas, hay ya muchas escuelas, si a alguien le apetece y está cerca de Lima, estaremos en Perú 10 días y hacemos un pequeño congreso. Después viajaremos a Argentina la primera semana de octubre, a Brasil también esa semana, a México. Yo iré ya 2 veces a México antes de Navidad, o sea que nos movemos mucho. Estén atentos y si ustedes quieren visitar alguna de las escuelas en alguno de sus países, Una pregunta de Perú, una encantados. pregunta. Sí, Nosotros no somos parte de sus colegios, pero podemos participar en las conferencias. sí, Yo sí. soy la directora del colegio en Perú. Muy bien, pues sí, sí pueden participar. Hay unas partes abiertas, hay cosas para la red, pero luego si tienen la oportunidad de visitar alguna de las escuelas y ver un poco esto. En Perú, las escuelas llevan en la red poco tiempo, es el segundo año, pero Ok, es espectacular. Algunas de ellas realmente es emocionante. Yo estuve hace unos meses, gracias, así que encantadísima de poder poner cara real. Bueno, gracias. ya los traeremos también a Chile. Carmen, muchas gracias nuevamente. Y para todos, así cada uno puede irse a trabajar. El próximo encuentro del Comité de Transformación es el 20 de noviembre, el jueves. Va a dar su charla Coral Regí también en temas de transformación educativa. Carmen y Coral se conocen muchísimo, así que vamos en la misma línea. Gracias a todos por estar y esperamos que haya sido enriquecedor. Gracias, Carmen. Un saludo para todo tu equipo. Gracias, chao.